Buen día, el día de hoy en este video hablaremos sobre la gravimetría y sus tres tipos diferentes. Además, daremos a conocer qué es, cómo funciona y qué fórmula se utiliza para calcular cada una de ellas. Nuestro equipo está conformado por mí, Abigail. Y yo, Jorge. Como introducción al tema de la gravimetría, podemos decir que la gravimetría es un conjunto de métodos analíticos cuantitativos que se basa en la medición precisa de la masa de una sustancia para determinar la cantidad de un analito presente en las muestras. Este método requiere transformar el analito en una forma estable, ya sea sólido o gas, para después separarlo, purificarlo y pesarlo. La gravimetría tiene como principales variantes la gravimetría por precipitación, volatilización y electrólisis. La aplicación de la gravimetría es valiosa en la química analítica y en industrias como la farmacéutica, alimentaria y ambiental. Esto gracias a su alta precisión, simplicidad instrumental y fiabilidad sin depender de equipos complejos. A continuación, daremos a conocer la primer gravimetría. Una de las grandes ventajas de la gravimetría sobre otros métodos analíticos es su alta precisión y exactitud. Al basarse directamente en la masa, que es una propiedad fundamental y medible con gran confiabilidad, los resultados suelen ser muy reproducibles. Además, es una técnica absoluta, lo que significa que no requiere patrones o calibraciones frecuentes como ocurre, por ejemplo, en métodos espectrofotométricos o volumétricos. También destaca por su simplicidad instrumental, ya que no se necesitan equipos sofisticados, lo que la hace ideal para laboratorios con recursos limitados. Otra ventaja importante en su aplicabilidad a muestras sólidas o poco solubles, y su capacidad de detectar cantidades pequeñas con gran sensibilidad, especialmente como la gravimetría por volatilización o electrólisis. En resumen, la gravimetría puede ser la pero su robustez, bajo costo y exactitud la convierten en una herramienta muy valiosa dentro del análisis químico cuantitativo. Podríamos preguntarnos, ¿por qué usar graviometría si hoy existen métodos más modernos y rápidos, como la espectrofotometría o la cromatografía? La respuesta está en la naturaleza misma de la gravimetría. Es una técnica absoluta, lo que significa que no necesita calibración con estándares externos. En cambio, la mayoría de los métodos instrumentales dependen de curvas de calibración, que pueden introducir errores si no se preparan correctamente. Además, la gravimetría ofrece una precisión y exactitud muy altas, ya que se basa en una medición directa de masa, una propiedad física muy confiable. Por eso es común que se utilice como método de referencia para validar o verificar resultados obtenidos por otros medios. Otra ventaja es su bajo costo. No se necesita instrumentario sofisticado, lo que la hace accesible para laboratorios con recursos limitados. También es especialmente útil en situaciones donde el analito está en forma sólida o en compuestos poco solubles, que a veces son difíciles de analizar por vía espectroscópica o volumétrica. Por todas estas razones, aunque parezca más lenta, la gravimetría sigue siendo la mejor opción. Lo que se busca es exactitud, reproducibilidad y confianza en los resultados. Primero tenemos la gravimetría por precipitación. ¿Qué es? Es un método en el cual el analito se convierte en un compuesto insoluble mediante una reacción química. Luego se filtra, seca y pesa por este precipitado. A partir de su masa se calcula la cantidad del analito original. ¿Cómo funciona? Se agrega un reactivo que forma un precipitado con el analito. El precipitado debe de ser puro, estable y poco soluble. Se seca, se pesa y se aplica la estequiometría de la reacción. Las fórmulas que se usan en este son las que están en pantalla. Factor gravimétrico. Es igual a la masa molar del analito entre la masa molar del precipitado. La masa del analito es igual a la masa del precipitado por el factor gravimétrico. Y como segunda gravimetría, tenemos la gravimetría por volatilización. ¿Y qué es? La gravimetría por volatilización
se basa en convertir el analito de una sustancia volátil en gas mediante el calentamiento o reacción química, y luego medir la pérdida de masa de la muestra o la ganancia de masa de un absorbente. ¿Cómo funciona? La gravimetría por volatilización funciona calentando la muestra hasta que el analito se volatiliza para después medir la pérdida de peso o ganancia de un absorbente. Y por último, se calcula el analito a partir de la diferencia. La fórmula que se utiliza para medir la gravimetría por volatilización es la mostrada en pantalla, la cual es el porcentaje del analito es igual a la masa inicial menos la masa final sobre la masa inicial por 100. Esta mide la pérdida de masa. Para medir el absorbente, se utiliza la fórmula de masa del analito igual a masa final absorbente menos la masa inicial absorbente. Gravimetría electrolítica. ¿Qué es? Es un método donde el analito metálico se reduce mediante corriente eléctrica y se deposita en un electrodo. Luego se seca el electrodo y se pesa el metal depositado. ¿Cómo funciona? Se le coloca la solución en una celda electrolítica. Se aplica corriente eléctrica para que el metal se deposite en el cátodo. Se pesa el electrodo antes y después del depósito. La fórmula que se usa en esta es la que está en pantalla. Masa del analito es igual a la masa final del electrodo menos masa inicial del electrodo. Ahora pasaremos a explicar una práctica, la cual es determinación de humedad por gravimetría de volatilización. ¿Qué se hace en esta? Se calienta una muestra para eliminar el agua presente y se mide la pérdida de masa para calcular el porcentaje de humedad. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. Preparación de la muestra. Se pesa una cantidad conocida de la muestra. 2. Secado. La muestra se calienta en una estufa o un horno a una temperatura específica durante un tiempo determinado para que se evapore el agua presente. 3. Enfriamiento. La muestra se enfría en un desecador para evitar la absorción de humedad en el ambiente. 4. Pesado final. Se pesa nuevamente la muestra ya seca. 5. Cálculo del porcentaje de humedad. Se utiliza la diferencia de masas para calcular el contenido de humedad. La fórmula a utilizar es la que está en pantalla. Porcentaje de humedad es igual a masa inicial menos masa final entre masa inicial por 100. Ahora pasaremos a explicar los cálculos. Posteriormente, después de haber secado la sal, aplicaremos la fórmula antes explicada, la cual nos dará el porcentaje de humedad en la sal, en la cual sustituiremos la masa de la sal hidratada. Esto quiere decir que es la masa de la sal antes del secado, para después restarle la masa de la sal seca entre la masa de la sal hidratada por 100. Después, sustituiremos los valores obtenidos en la práctica, el cual son 10.5281 gramos de la sal hidratada menos 10.5260 gramos de la sal seca entre 10.5281 gramos por 100, lo cual al calcularlo nos da 0.019% de humedad. Para concluir, tenemos que, según la norma, esta sal sí cumple con sus especificaciones. Con esto vemos que este método es útil para determinar la cantidad de agua en productos como alimentos, suelos, fertilizantes y otros materiales donde el contenido de humedad es un parámetro importante. Como conclusión, tenemos que la gravimetría es una técnica sencilla pero muy precisa que se basa en pesar para saber cuánto analito hay, ya sea por precipitación, volatilización o electrólisis. Permite obtener resultados confiables sin necesidad de equipos caros, aunque toma más tiempo que otros métodos. Sigue siendo útil en laboratorios, industrias y escuelas por su exactitud. Como conclusión a este video, tenemos que la gravimetría es una gran herramienta ya que sirve para medir una gran cantidad de medidas que con otros métodos no sería posible esto. Esta ayuda
sumamente en la industria alimentaria, química, de medicamentos, etcétera. Y con eso concluimos esta presentación. Gracias.